Muy bien. Antes de entrar al nuevo tema, vamos a ver una relación que hay entre los diagramas de momento, de corte, y también respecto de las cargas. Por ejemplo, si yo tengo la estructura acá, por ejemplo, con un apoyo fijo, un apoyo móvil acá, cargas distribuidas, momentos, otras cargas, otros momentos, todo como cargas externas, ¿no? Acá tendré la componente vertical de la reacción en A, la componente horizontal, y la reacción en B. Supongamos ahora que yo separe una pequeña rebanada de estructura cortando en dos sitios que se encuentran muy próximos entre sí. Por ejemplo, acá y acá. Rebano, ven la estructura en dos secciones infinitamente próximas, por lo tanto, la distancia de separación entre ambas secciones ser de dx. Esta sería la sección S1 y esta sería la sección S2. Supongamos, para hacerlo un poco más completo, que acá también tengamos una carga distribuida entonces. Si separamos esa pequeña porción de estructura del resto, tendríamos algo parecido a esto, ¿sí? Ahí tendríamos nuestra porción de estructura. Entre las secciones S1 y S2 teníamos como fuerza externa actuando una porción de carga distribuida Q
Y las dos secciones, la S1 y la S2, están infinitamente próximas, separadas a una distancia de X. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos como fuerzas interiores? Como fuerzas interiores tendríamos sobre la sección S1 el momento M, la fuerza de corte Q, y la fuerza normal N. Y sobre la sección S2, como es infinitamente próxima a S1, vamos a tener que los valores de los cortes, de los momentos y de los normales van a diferir un poquito de los valores sobre la sección S1. Es decir que el momento en S2 va a valer lo que valía en S1 más un pequeño incremento, o sea, más ddm. El corte en S2 va a ser igual al corte que tenía en S más una pequeña variación que le vamos a llamar de Q, porque se acuerdan que variaban. Y N más un diferencial de N. Entonces, si planteamos el equilibrio para esa pequeña porción de estructura, nosotros tendríamos, si sobre el eje de la estructura tomamos acá un punto A, y si hacemos la sumatoria o el equilibrio de momentos respecto de A, ya sabemos que eso nos tiene que dar igual a 0. Si tomamos este sentido como positivo, ¿qué tendríamos? Tendríamos el momento en S2 que vale m más ddm, menos el momento m, menos, fíjense, el corte Q sobre S1 tiene un brazo de palanca respecto de A que es de dx. Entonces el momento del corte respecto de A es Q de dx. El corte en S2 pasa por A, entonces no genera momento. Los normales tampoco generan momentos porque pasan por A. Y me queda considerar el momento de la carga distribuida, que muy aproximadamente, como entre dos secciones infinitamente próximas va a variar muy poquito, yo puedo decir, bueno, la resultante de la carga distribuida Q vale Q por d de x. Y el brazo de palanca es la mitad de dx. Entonces, Q por d de x, por d de x sobre 2, nos queda Q de x cuadrado sobre 2, con signo
negativo. Y no tenemos más para esta ecuación, por lo tanto, todo es igual a 0. Entonces, fíjense, este momento m se simplifica con el menos m. Como dx es un valor muy pequeñito, si lo elevamos al cuadrado y lo dividimos 2, es también un valor más pequeñito aún. Entonces, este término q de x cuadrado sobre 2, puedo decir que lo desprecio, es decir, que es prácticamente 0. ¿Y qué es lo que nos quedaría en definitiva? Nos quedaría que q por d de x es igual a d de m. Por lo tanto, dm sobre dx, o sea, la derivada del momento respecto de x, es igual a la fuerza de corte Q. Esta es nuestra primera relación importante. La segunda relación importante es si planteamos ahora el equilibrio de fuerzas verticales, o sea, de fuerzas según I igual a 0. En consecuencia de ese equilibrio, ¿qué tendríamos? Tendríamos el corte Q más la resultante de la carga distribuida Q, que sería Q de dx, menos Q de dq, que es el corte Q más d de q, que es el corte en S2, y no hay más fuerzas que contribuyan a la sumatoria en I, por lo tanto esto es igual a 0. Y de acá, si simplificamos, cuando eliminemos el paréntesis, nos queda este Q con menos Q, se simplifica. Entonces, lo que me queda en definitiva es que d de q es igual a q de dx y en consecuencia la derivada del corte respecto de x es igual a la carga q, que sería la segunda relación que nos interesa. Y obviamente que si la derivada del momento respecto de x es q y la derivada del corte respecto de x es la carga q, entonces la derivada segunda de m respecto de x dos veces es igual a la carga distribuida q, y esa sería la tercera relación. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que si tenemos la ecuación del momento en función de x, la derivamos y obtenemos la ecuación del corte. Y lo mismo, si tenemos la ecuación del corte, la derivamos respecto de x
y eso tiene que ser igual a la carga distribuida que tenemos obrante sobre la parte de la estructura que estamos calculando los valores de las fuerzas internas. Estas relaciones son muy importantes y en los libros pueden conseguir otras deducciones, pero esta es, a mi modo de ver, la más corta, la más compacta, la más comprensible. Por lo tanto, yo les sugeriría que estudien esta, y esta es la que está en el apuntito que les subí la vez pasada, ¿sí? Sobre toda la metodología de cómo encontrar los valores del momento, corte y normal en toda estructura. ¿Comprendido? ¿Hay alguna duda sobre esta deducción? Profe, ¿tendríamos que hacerla con el gráfico, el primero y el segundo incluido, o solo con el segundo, cuando ya hacemos el corte? A ver, no logro comprender la pregunta. Para hacer la deducción, incluimos el primer gráfico donde planteó usted las cargas, la distribución de carga, y después realizó el corte, o empezamos directamente desde el corte. No, empiezan directamente desde el dibujito que hice ya de la pequeña rebanada de estructura. La estructura completa se las hice para que comprendan que lo que hice a continuación es extraer una pequeña rebanada de la estructura y equilibrarlo. ¿Está? Bien, ¿Comprendí bien la profe. pregunta? Sí, sí, Bien. gracias. ¿Qué otra duda habría de esta deducción? ¿Está comprendida entonces? Bien. Sí, Ahora profe. vamos a pasar a un nuevo... Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? No, estaba diciendo que sí estaba comprendido. Ah, bien. Profe, Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la materia, que es la parte de resistencia de material. Con esto damos por concluido lo que sería la parte de estabilidad, en donde los temas principales es cálculo de reacciones de vínculo, cálculo de reticulado y la confección de los diagramas de momento, corte y normal. Recuerden, el lunes que viene tenemos un cuestionario, ¿sí? De acuerdo al cronograma, el primer cuestionario de teoría. A fin de semestre vamos a tener el segundo cuestionario de teoría y ambos se promedian para dar la nota correspondiente a la parte teórica, que incide un 0,3 en la nota final, es decir, un 30%. ¿Comprendido? Más el 60%, o sea, el 0,6 del promedio de los parciales, más un 10% de concepto, conformaría la nota final. Si la nota final es de 70 o más puntos, promocionan, y si la nota final está entre 40 y 70, tienen que ir, como ustedes ya saben, a rendir el examen integrador global en la etapa de recuperación, que va a ser luego del receso de julio, ¿sí? Luego de las vacaciones de julio. ¿Comprendido? sí, profe. Profe, una consulta aparte. Sí. El próximo lunes también es el parcial, ¿o no? ¿Qué parcial? ¿El de la práctica? El de práctica, sí. No, fíjense en la plataforma, el ingeniero Lecer ya les puso, o capaz que yo tan solo lo puedo ver y no ustedes todavía. El parcial es el 3 de junio, el jueves. Eh, claro, pero A no ser que esta mañana le hayan indicado alguna otra variante no, los profes de la práctica. no, nos Sí, dijo, profe, hoy en la mañana lo cambió. Bien. Sí, Lo sí, cambió para el eso, lunes, la parte, 8 de la mañana. bien, la parte de la práctica, eso
Los cronogramas están establecidos tanto como de la parte teórica también desde comienzo de año, pero ustedes han visto que en el transcurrir de los temas, por ahí para beneficiarlos a ustedes, algún parcial se puede posponer. ¿Está? Eso lo deciden los profes de la práctica respecto de los parciales de la práctica, y lo que es de la parte teórica lo defino yo, ¿sí? Y después yo soy el encargado del examen global y de poner la nota conceptual y de cerrar los promedios. ¿Comprendido? Para que ustedes sepan que en la parte de la práctica lo que vale es las modificaciones que introduzcan los profes de la práctica, ¿sí? Que son los que están en contacto con ustedes a través del desarrollo de los trabajos prácticos. Entonces, los profes lo han corrido al parcial para el día lunes a la mañana, entonces tendrán el parcial de práctica, y a la tarde el cuestionario de teoría. Sí, escucho. ¿Es en su horario de teoría nomás el cuestionario? Sí, sí. Como ustedes ven, nosotros no ocupamos otros horarios, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar algún horario en donde todos puedan, en donde no tengan algún choque con otra materia. Entonces, siempre los horarios durante el periodo de clase es dentro de los horarios o de la teoría o de la práctica. El lunes que viene vamos a tomar una parte de la teoría para seguir avanzando con el tema, que va a ser de 6 a 7 y media, 8, el desarrollo de la parte teórica, la clase habitual, y de 8 a 9, el cuestionario. ¿Comprendido? Eso para el lunes que viene. Y última pregunta de esto, profe, ¿los cuestionarios teóricos no tienen recuperación? No, no, es directamente el promedio de los dos cuestionarios, ¿sí? Bien. Del cuestionario 1 y del cuestionario 2. Si obtuvieron, es decir, no quedan libres por los cuestionarios de teoría. Si sacan, siendo extremistas, ¿sí? Si sacan 0 en un cuestionario y 100 en el otro, el promedio da 50. Esos 50 puntos por 0,3 incide 15 puntos en la nota final. ¿Comprendido? Sí, profe. Muy bien. En cambio, los parciales de la práctica sí tienen el parcial y la recuperación. Y si no les va bien en la recuperación, lamentablemente quedan libres. Pero no por teoría, sino por la parte de la práctica, que es ahí en donde se aúna todos los conceptos que ustedes van aprendiendo en las clases teóricas, más lo que van viendo de cómo resolver los ejercicios en la parte de la práctica. Más allá de que vemos conceptualmente cómo se hace en la teoría, pero el valor numérico ustedes lo determinan a través de las clases de práctica, ¿sí? Y en teoría, lamentablemente, no hay tiempo para más, porque teniendo una sola clase semanal, ustedes han visto que es muy reducido el tiempo que tenemos, entonces no existe tiempo material para más que tomarles 2 cuestionarios. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿los cuestionarios son por la plataforma o cómo? Sí, sí, sí. Yo les subo el cuestionario, ustedes lo responden, y dentro del plazo de la hora y cuarto que les voy a dar, ustedes, cuando han respondido el cuestionario, lo vuelven a subir como si fuera un trabajo práctico, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Yo lo corrijo y les doy la nota. Va a tener preguntas básicas, pero preguntas que sean significativas dentro de cada tema.
preguntas importantes respecto de la determinación de reacciones de vínculo, diagrama de cuerpo libre. Otro grupo de preguntas respecto al reticulado y un tercer grupo de preguntas respecto de el tema de la determinación de los diagramas de momento corto y normal. Van a ser más o menos 6, 7 preguntas para responder, muy concretas, es decir, no se vayan por las ramas, respondan pura y exclusivamente lo que se les pregunta, no más, porque no va a tener incidencia positiva, pero sí, si se exceden en escribir cosas que uno no les pide, si tienen algún error ahí, está mal todo. ¿Está claro? Sí, profe. Por eso, en las respuestas de teoría, limítense a responder explícitamente lo que se les pregunta. No pretendan agregar nada más porque no les va a sumar más puntos y sí puede descontar puntos si es que cometen algún error por ampliar más de la cuenta. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a comenzar este tema que es ya de la segunda parte, de la parte de resistencia de materiales, en donde lo primero que vamos a abordar es qué es lo que sucede en una pequeña porción volumétrica de estructura de un cuerpo que ahora sí lo vamos a considerar deformable, como es en la realidad. Ya nos vamos a apartar de los cuerpos rígidos y vamos a trabajar con cuerpos deformables. Entonces, si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, como la que habíamos dibujado en un comienzo, y ahora extraemos un pequeño volumen de ella, ¿sí? Supongamos, ven ese cubito que dibujé ahí, ese pequeño cubito lo extraemos de la estructura y si lo dibujamos más grande ampliado, tendríamos lo siguiente. Vamos a trabajar únicamente con el caso del problema bidimensional, pero el cubito, como la estructura es tridimensional, el cubito tiene que ser tridimensional, ¿sí? A ver, supongamos que lo coloquemos acá. Ven, es un pequeño cubito. Cuyas dimensiones, y nuestro sistema de coordenadas es así. Por ejemplo, este sea el eje X, el eje Y y el eje Z. Esta distancia
esta arista es de X, es decir, es un cubito infinitesimal de medidas de X, de Y, de Z. Eso sería de X. Esto sería de Y. Y esta diagonal tendría medida de Z. Ese pequeño cubito tiene que encontrarse en equilibrio, porque es parte de una estructura que está en equilibrio. Entonces, ¿con qué tipo de fuerzas nos vamos a encontrar en ese cubito? Supongamos, voy a dibujar acá, que sobre una pequeña superficie dA, de valor dA, diferencial de área, actúa una pequeña fuerza que le vamos a llamar dF. Y acá viene un nuevo concepto. El concepto de tensión. Tensión ρ. La tensión en una pequeña superficie es el cociente entre la pequeña fuerza que actúa en ella sobre el valor de esa pequeña superficie que es de dA. Esto es lo que se llama entonces tensión. Fíjense ustedes que esta fuerza tiene dos componentes. Una componente perpendicular al área y otra componente tangencial al área. Eso va a dar origen a dos componentes también de la tensión. La tensión normal al área, la componente de tensión normal al área, le vamos a llamar tensión normal sigma. Y la componente de la tensión total ρ paralela o tangente a ese diferencial de área le vamos a llamar tensión tangencial tau. Entonces, si hacemos el dibujito en términos de tensiones, si tenemos la tensión ρ, la componente de ρ perpendicular a dDA se llama sigma, y la componente de ρ tangente a dDA se llama tensión tangencial tau.
La tensión sigma se llama tensión normal porque es perpendicular a la pequeña superficie de valor de dA. ¿Hasta ahí comprendido? ¿Hay alguna duda? Vamos entonces al cubito que hemos aislado de la estructura. Lo voy a hacer transparente. Bien, entonces, si queremos que ese cubito se encuentre en equilibrio, supongamos sobre esta cara actuará una tensión normal. Vamos a correr un poquito esto. Sobre esta cara y fíjense la denominación. La tensión normal sigma tiene como subíndice el eje respecto del cual es paralela. Esta sería entonces sigma x. Sobre la cara opuesta tendríamos, tenemos equilibrio, también otra sigma x. Sobre la cara de x de z tendríamos actuando una tensión que, como es paralela al eje y se llama, y es tensión normal, se llama sigma i. La misma sigma i tendríamos en la otra cara, en la cara opuesta para que haya equilibrio, ¿no es cierto? Y de sentido opuesto. Y con las tensiones tau tendríamos lo siguiente.
y observen qué es lo que tiene que pasar para que haya equilibrio. Fijémonos respecto de un punto que se encuentre en el centro del cubito. Si en esta cara tenemos esta tensión tau, fíjense que para que haya equilibrio según el eje X, en la cara opuesta tenemos que tener la misma y opuesta. Esas tensiones tau van a tener dos subíndices. Yo voy a sacar acá una flechita. Lo vamos a escribir acá. La tensión tau tiene dos subíndices, no uno como la tensión sigma. Primer subíndice, el eje que es perpendicular a la cara donde actúa tau. Fíjense, este tau actúa en la cara de x de z y el eje y es el perpendicular. Entonces, el primer subíndice es el eje que es perpendicular a la cara, el eje y. Y el segundo subíndice, el eje que es paralelo al tau, sería el eje x. Entonces, esta tau se llama tau y x. Y fíjense, si esas fueran las únicas tau que actuasen, no habría equilibrio de momento, porque fíjense que esas dos tau en la cara superior e inferior generan un momento de sentido horario. Entonces, ¿quiénes tienen que cancelar ese momento de sentido horario? Necesariamente otras dos tensiones tau que tienen que actuar sobre esta cara y sobre esta otra y tienen que generar un momento de sentido opuesto. Entonces tienen que tener este sentido sobre esta cara y este sentido sobre la otra. Y esta tensión tau se denomina de la misma forma tomando como primer subíndice el eje respecto del cual es perpendicular, que sería en este caso el eje X, y el segundo subíndice el eje respecto del cual es paralela, que es el eje Y. Entonces, esta fuerza sería el tau XY. Y acá, para que haya equilibrio de momento, viene lo que se llama el teorema de Cauchy. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? Que se escribe así. Era un matemático francés
el teorema de Cauchy. Lo que dice es que, fíjense, si tengo una arista común, supongamos, esta arista de Z, esta que estoy señalando, que es formada por la cara lateral y por la cara superior. Si a esta arista de Z, el tau Ix señala hacia la arista, el tau perpendicular sobre la cara lateral, el tau xy, tiene también que apuntar hacia la arista. Y fíjense en esta otra arista. Si el tau sale de la arista, el tau sobre la cara perpendicular tiene también que salir de la arista. Eso es necesario para que haya equilibrio de momento. Y si ustedes arman la ecuación de equilibrio de momento, les va a quedar que el tau xy es igual en valor absoluto que el tau ix. Esto es consecuencia del equilibrio de momento. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, dijo que si Sí, tengo una arista común, el tau debe apuntar hacia la arista y el tau perpendicular también, ¿no? claro, si es que un tau apunta hacia la arista, el tau perpendicular también tiene que apuntar hacia la arista. Es decir, en dos caras perpendiculares, en la arista común, o los dos tau apuntan hacia la arista, o los dos tau salen de la arista. Es la única posibilidad de que haya equilibrio de momento. Y esa conclusión se debe a Cauchy y por eso se llama teorema de Cauchy. ¿Está, Adri? ¿Comprendido? Sí, profe. Bien, porque fíjense lo siguiente. Ustedes tienen, se hacen sumatoria de momentos igual a 0, tendrían tau xy por el área, porque acuérdense, la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas involucran fuerzas o cuplas, pero no tensiones. Y por la definición, fíjense, la fuerza es igual a la tensión por el área. Entonces, tensión tau por el área es fuerza. Y el brazo de palanca, ¿cuál es la distancia que hay entre las dos caras en donde trabaja tau xy? La distancia es de x, ¿no es cierto? Eso genera un momento antihorario. Y la tau que actúa Ix sobre la cara superior e inferior genera un momento horario de sentido contrario, entonces negativo, sería tau Ix por su área, es la fuerza, por el brazo de palanca, o sea, la separación,
entre ambas sería d de i, y esto igual a 0. Ahora fíjense, este d de a sobre la cara que actúa tau xi es d de i por d de z. Es un área rectangular o cuadrada, entonces el área es el producto de la base por la altura, ¿no es cierto? En este caso de i de z. Y esta área donde actúa el tau ix es dx por dz. Y fíjense, nos queda tau xi por dx de i de z menos tau ix por dx de i de z igual a 0. Por lo tanto, ustedes simplifican dx de i de z que multiplica el tau xi con el dx de i de z que multiplica el tau ix, hacen el traspaso de término y ¿qué les queda? Que el tau xi tiene que ser igual que el tau ix. ¿Ven? Desequilibrio procede lo que dijo Cauchy. ¿Ven la deducción? ¿Comprendido? Bien. Ahora lo que vamos a analizar es qué es lo que pasa en un plano inclinado. Ya no dos planos perpendiculares, sino qué es lo que pasa con un plano inclinado. Entonces, imagínense que yo corte, si esto lo veo de frente, que es como vamos a dibujar ahora esto, ya no lo vamos a hacer en 3 dimensiones, sino vamos a ver ese cubito, si lo vemos únicamente de frente, nos va a quedar algo parecido a lo que voy a dibujar acá. Lo voy a ver únicamente de frente.
¿Se entiende la vista? Es la vista de frente, ¿está? ¿Se entiende el dibujito? Sí, profe. Bien. Entonces nosotros teníamos que la altura del cubito es de I y la base es de X, ¿no es cierto? Como el tau xy es igual que el tau i de x, lo vamos a llamar ahora a las tensiones tangenciales directamente tau xy, ¿sí? Para simplificar. Entonces, ahora el tema es el siguiente. ¿Qué pasa si yo corto el cubito? Ven así, con un plano inclinado. Si yo corto el cubito con un plano inclinado, me queda esto. Entonces, si corto nuestro pequeño elemento de volumen con un plano inclinado, tengo que restituirle el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre este cubito en donde vamos a simplificar alguna de sus partes. Esto lo vamos a dibujar en otra hojita mejor porque no entra acá. Entonces, fíjense, si seccionamos con un plano inclinado nuestro cubito elemental, va a quedar convertido en un prisma triangular, ¿sí? Con forma de cuña. Y entonces tendremos que calcular cuánto vale la tensión
sigma, es decir, la tensión normal sobre la cara inclinada, y la tensión tau también que hay sobre esa cara inclinada. Esta sería entonces la tensión sigma y la tensión tau. Supongamos que el plano inclinado tenga una superficie de dA. Y esté inclinado un ángulo alfa respecto del eje vertical, ¿no es cierto? Este sería nuestro eje X y este nuestro eje Y. Y nuestros momentos van a ser positivos si es que son horarios. Entonces, acuérdense, no existe el equilibrio de tensión. Lo que existe es el equilibrio de fuerzas. Entonces, si trabajamos con tensiones, multiplicándolas por el área sobre la que actúa esa tensión, la convertimos en fuerza y recién entonces podemos aplicar cualquiera de las condiciones de equilibrio. Entonces, consideramos un puntito, que lo voy a dibujar acá, sin darle nombre, un puntito que esté adentro de nuestro cuerpito en forma de cuña. Entonces, nuestros datos son las tensiones normal y tangenciales en dos caras perpendiculares. Entonces sería sigma X, sigma Y y tau XY. Y en términos geométricos, conocemos la superficie de A y el ángulo A. Y nuestras incógnitas van a ser las dos tensiones sigma y tau que actúan en la cara del plano inclinado. ¿Comprendido el problema? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien, si hacemos sumatoria de fuerzas en X,
igual a 0. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y sumatoria de momento respecto de un punto que vamos a llamar C, que es en donde se intersecten sigma, sigma I y sigma X, para anular sus momentos, ¿sí? Esto igual a 0. ¿Qué nos quedaría de esta ecuación? ¿Qué fuerzas actúan en E? Tendrían sigma X por el área de esa cara vertical. Y ustedes saben, por análisis matemático, que esa área sería igual al área del plano inclinado multiplicado por el coseno de alfa. O sea, la proyección de D de A sobre la vertical. Entonces, sigma X por el área donde actúa, que sería D de A por coseno de alfa, esa fuerza es positiva, más el tau i x por el área horizontal, que es en donde actúa, y el área horizontal sería D de A seno de alfa, también positiva. Luego tenemos, fíjense, tau por el área donde actúa, que es D de A,
Y como es inclinada, esa fuerza inclinada proyectada en el eje horizontal sería tau de A por el seno de alfa tendría sentido negativo. Y la tensión sigma multiplicada por d de A nos da la fuerza perpendicular al plano inclinado y la componente horizontal sería sigma d de A por coseno de alfa componente negativa. Ven, al multiplicar las tensiones por la superficie de la cara donde actúan, la hemos transformado en fuerza. Y de ahí por los senos o cosenos que convengan de acuerdo a la proyección, en este caso en el eje X. Y todo esto igual a C. Si ustedes trabajan de la misma forma con las otras ecuaciones, van a llegar, que yo por razones de tiempo, pero ya saben cómo se lo plantea, les voy a dar directamente los resultados finales de a qué llegamos como expresiones que nos den los valores de sigma y tau. Y a lo que llegamos es a lo siguiente. Denme 2 segunditos que se los copie. Cuando uno juega matemáticamente con las expresiones, ¿sí? Cuando hace los arreglos algebraicos, llega a estas dos ecuaciones, ¿sí? Que sigma es igual a sigma x por el coseno cuadrado de alfa, más el sigma y por el seno cuadrado de alfa, más el tau xy por el seno de 2 alfa. Y que la tensión tau sobre el plano inclinada es tau xy por el coseno de 2 alfa, más la semidiferencia entre sigma y sigma x por el seno de 2 alfa. Estas dos expresiones son las que nos permiten encontrar, a partir de la información que tenemos en dos caras perpendiculares, qué es lo que ocurre en una cara inclinada. ¿Está claro el problema? ¿Cuáles son los datos y cuáles las incógnitas? ¿Y cuáles son los fundamentos de cómo encontrar esas dos incógnitas, que son la tensión tangencial y normal en el plano inclinado? ¿Comprendido hasta acá? ¿Alguna duda?
¿Seguro que no hay ninguna duda? Bien. Ahora, todo esto, fíjense las ecuaciones y algebraicamente si uno las reacomoda, puede llegar a la ecuación de una circunferencia y a un método, este sería el método analítico para encontrar sigma y tau en un plano inclinado, pero hay también un método gráfico que se llama el método de la circunferencia de Moore. ¿En qué consiste? Consiste en jugar algebraicamente con estas dos ecuaciones de sigma y tau y se llega a la ecuación de una circunferencia, en donde a partir del dibujo de esa circunferencia uno puede deducir varias cosas de qué es lo que pasaría para otro plano inclinado cualquiera que ya no forme un ángulo alfa, sino que forme un ángulo distinto, beta, gamma, los infinitos ángulos que puedo encontrarme al recorrer un ángulo de 360 grados, ¿no es cierto? Entonces, el método de la circunferencia de Moore consiste en lo siguiente. Siguen siendo los mismos datos y las mismas incógnitas. Nada más que ahora, en vez de aplicar estas dos ecuaciones, vamos a resolver de forma gráfica cómo encontrar los valores de sigma y tau en una superficie inclinada respecto de otras dos que son perpendiculares. Entonces, tracemos nuestro sistema de ejes y acá vamos a hacer una suposición con los datos. Cuando ustedes calculen esto en la práctica van a tener los valores numéricos. Acá, como les quiero dar el procedimiento general, lo que vamos a hacer es suponer. Supongamos que en los datos sigma x sea mayor que sigma y. Supongamos que sigma x vale 4, sigma y vale menos que 4. A este eje vertical le vamos a llamar el eje de las tau. Y el eje horizontal va a ser nuestro eje de las sigma. Profe, dijo que se llama diagrama de Moore. Sí, diagrama o circunferencia de Moore. Se escribe así. Esto lo pueden ver del plie, ¿sí? Y se escribe así. Otto Moore es quien hizo esta deducción gráfica. Y el método se llama de la circunferencia de Moore. Entonces, sobre el eje vertical vamos a representar los valores de tau. Y sobre el eje horizontal los valores de sigma. Y los tau, de esta forma lo vamos a llamar, los tau
van a ser positivos si generan respecto de un punto interno de nuestro prisma triangular un momento horario, tal como el que puse en la convención, ¿sí? Y el tau será negativo si genera momento en sentido antihorario respecto de algún punto interno de nuestro cuerpito. Entonces, dibujemos primero el tau y sigma que están representados en la cara horizontal. En la cara horizontal tenemos actuando el sigma i y supongamos que sigma i, representado gráficamente, tenga este valor. Acá trabajamos en escala de tensiones, ¿sí? Escala de tensiones, que le voy a llamar escala sub-Rho. Y las tensiones, lo más usual es en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Porque si acuerdan, una tensión es una fuerza dividida un área. Bien, entonces representemos el sigma y tau en la cara horizontal, que son nuestros datos sigma i y tau y x, pero que ya sabemos que tau y x por el teorema de Cauchy es igual que tau x y. Entonces, en este punto tenemos el valor en escala de sigma i, que como sale del cuerpito es de tracción y es positivo. Lo mismo que sigma x es también positivo porque sale del cuerpito. Si entrara al cuerpito, lo estaría comprimiendo y sería de compresión, es decir, negativo. Entonces, como el sigma i es positivo, lo dibujo hacia el lado positivo de los sigmas. Si hubiera sido negativo, lo hubiera dibujado hacia la izquierda, ¿comprendido? Como en todo sistema de ejes. Y el tau y x que actúa en la cara horizontal genera un momento horario respecto de un punto interno a nuestro prisma. Entonces ese tau y x es positivo. Entonces lo marco a partir del valor de sigma i hacia arriba. Este punto que acabo de dibujar representa lo que pasa en la cara horizontal. Ese punto tiene coordenadas sigma i y tau y x. Ahora hago lo mismo con la cara vertical. En la cara vertical tengo un sigma x que es también positivo porque es de tracción, sale del cuerpito y vale más que el sigma i. Eso lo pusimos como información, ¿sí? Como dato, que sigma x es mayor que sigma i. Siendo ambos positivos, eso quiere decir, supongamos que desde 0, que tengo acá, en este punto estará indicado el valor de sigma x. Y el tau que actúa en la cara donde actúa sigma x es tau xy, y fíjense, genera un momento
antihorarios respecto de un punto interno de nuestro cuerpito. Entonces ese tau xy es negativo. Va hacia abajo entonces. Este punto, ¿qué es lo que representa entonces? Lo que ocurre en la cara vertical, porque tiene coordenadas sigma x y tau xy. Bien, ahora ¿cómo construimos la circunferencia de Mohr? La circunferencia de Mohr, teniendo estos dos puntos que representan este punto, lo que pasa en la cara horizontal, y este que pasa en la cara vertical, los unimos a esos dos puntos y en donde esta recta inclinada definida uniendo el punto que representa las coordenadas de las tensiones en la cara horizontal con el punto que representa las coordenadas de las tensiones que actúan en la cara vertical, en donde esta línea inclinada corta el eje de la sigma, ahí tenemos nuestro centro C de la circunferencia de Mohr. Y ahora, el radio de la circunferencia de Mohr es este. O si ustedes quieren, desde este punto que le llamemos A, que representa lo que ocurre en la cara horizontal, hasta este punto que le llamemos B, que representa lo que ocurre en términos de tensiones en la cara vertical, la distancia AB es el diámetro de la circunferencia de Mohr. Entonces tracemos una circunferencia. A ver. Ahí estaría, ¿no es cierto? Bastante bien. Entonces, con el diámetro AB y con centro en C, trazamos la circunferencia de Mohr. Este valor era sigma i. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar un punto especial en la circunferencia de Mohr que se llama el polo. Y ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, en el punto A teníamos representadas las tensiones en la cara horizontal. Sigma i, tau y x. Entonces, por el punto A
trazamos una línea horizontal, porque A representa lo que ocurre en una cara horizontal de nuestro prisma. Y B representa las tensiones que actúan en una cara vertical. Entonces, por B tracemos una vertical. Si por B trazamos una vertical, vemos que en la intersección de la horizontal que pasa por el punto A, que representa lo que ocurre en un plano horizontal, en su intersección con la vertical que pasa por B, que representa B casualmente, lo que ocurre en términos de tensiones en una cara vertical de nuestro prisma, en ese punto de intersección que se encuentra sobre también la circunferencia de Mohr, ese punto particular le llamamos el polo P. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? Profe, ¿podía repetir, dijo, de la recta horizontal que pasa por A? Era lo que ocurre en el Sí, plano como el horizontal. punto, claro, fíjate, ¿qué coordenadas tiene el punto A? Tiene coordenada horizontal sigma i y coordenada vertical tau y x, que son las tensiones que actúan en la cara horizontal de nuestro prisma. Por eso, por A trazo un horizontal. El punto B tiene por coordenadas sigma x y tau xy, que son las dos tensiones que actúan en la cara vertical. Entonces, por el punto B, como representa lo que ocurre en la cara vertical, trazo una vertical. Donde se encuentra la horizontal por A y la vertical por B, obtengo un punto de la circunferencia de Mohr que se llama polo. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Ahora, nuestra pregunta, no nos olvidemos que era calcular cuánto vale sigma y tau en una cara inclinada con una inclinación alfa. Entonces, lo que hago ahora, fíjense, es lo siguiente. Traslado una paralela a la cara inclinada o, lo que es lo mismo, mido el ángulo alfa este que forma la cara inclinada respecto de la cara vertical. Entonces, ese ángulo lo mido trazando por P una paralela al plano inclinado. Supongamos que el plano inclinado es este. A ver, más o menos.
Estoy tratando de tirar una paralela. Supongamos ya sea trazando una paralela al plano inclinado o midiendo este ángulo, un valor alfa, lo que ustedes quieran, cualquiera de los dos métodos es lo mismo, o trazo por P la paralela al plano inclinado. O a partir de la vertical en P, mido el mismo este ángulo alfa que dibujé acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Es el mismo, ¿no es cierto? Correlativo, ¿ven? Es el ángulo que forma la cara inclinada con el eje vertical. Y el eje o cara vertical era la que pasaba por B y pasa por P. Entonces, fíjense, esta paralela al plano inclinado me corta a la circunferencia de Moore en este punto. Ese punto le llamemos D. ¿Y qué coordenadas tiene D? D, ese punto sobre la circunferencia de Moore, va a representar las tensiones que ocurren en esa cara inclinada de nuestro plano inclinado. Entonces, las coordenadas de nuestro punto D son estas dos, ¿no es cierto? Este valor, de acá hasta acá, es el valor tau que estábamos buscando sobre el plano inclinado. Y ven, está para arriba, significa que tau es positivo. Ven, tal cual, tau respecto de un punto interno genera un momento como tiene que, si es positivo, generar un momento horario. Entonces le ponemos la flechita de tal forma que genere un momento horario. Tiene que tener la flechita hacia acá. Sigma sería toda esta coordenada, ¿no es cierto? Desde 0 hasta acá. Ese sería el valor sigma en nuestro plano inclinado. Como está del lado positivo, significa que sigma es de tracción, tiene que salir de nuestro cubito, por lo tanto, tiene que tener este sentido, que es el que estoy dibujando, ¿no? Si fuera negativo, tendría signo contrario. Y así para cualquier otra inclinación. Es decir, que los puntos que pertenecen a la circunferencia de Moore nos dan lo que se llama el estado tensional o estado de tensiones de nuestro prisma triangular. ¿Por qué? Porque ustedes ven para distintas inclinaciones de alfa, trazadas a partir de P y de la vertical por P, iremos obteniendo distintos puntos sobre la circunferencia de Moore que tendrán las coordenadas sigma y tau de las tensiones que actúan en esa cara inclinada un determinado ángulo alfa. Entonces, la circunferencia de Moore lo que me representa es el estado tensional de nuestro prisma.
Comprendido cómo encontrar la tensión tau y sigma en forma gráfica a través de la circunferencia de Moore. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien. Fíjense que acá ocurre algo. La tensión sigma, si ustedes analizan las ecuaciones algebraicas que hemos encontrado recién, la tensión sigma nunca puede valer cero. En cambio, la tensión tau sí puede valer cero. Si ustedes juegan con estos valores. Entonces, el plano para el cual tau es igual a cero, se denomina plano principal de inercia. Simplemente plano principal. Y hay dos planos principales, mutuamente perpendiculares. Entonces, los dos planos perpendiculares en donde tau vale cero, se llaman ambos, en este caso, planos principales. Y las tensiones sigma en esos dos planos principales, que le vamos a llamar sigma 1 y sigma 2, se van a llamar tensiones principales. Y sigma 1 le vamos a llamar siempre a la mayor y sigma 2 a la menor. Y sigma 1 es la máxima tensión que podemos tener y sigma 2 es la mínima tensión que podemos tener para cualquier inclinación de plano. Entonces, ¿cómo sacamos los planos principales? Haciendo en la ecuación que tau sea igual a 0. Y de ahí vamos a obtener dos valores de alfa, un alfa 1 y un alfa 2, que son perpendiculares
entre sí y nos dan la inclinación de los planos principales. De manera analítica, haciendo tau igual a 0 en esta ecuación, obtienen dos valores de alfa que reemplazados en la ecuación de sigma nos va a dar el sigma máximo, que le vamos a llamar sigma 1, y el sigma menor, que le vamos a llamar sigma 2. Y de manera gráfica, a través de la circunferencia de Mohr, ustedes fíjense que tenemos dos puntos en donde tau vale 0. En la circunferencia de Mohr, ¿cuáles son esos dos puntos en donde tau vale 0? Fíjense, uno es este punto. Que le llamemos punto E. Y otro punto es este, ¿no es cierto? En donde tau también vale 0. A este punto le llamemos G. Entonces, ¿ven? Este valor es sigma 2. Y este valor desde O hasta E es el valor sigma 1. Y ven, no hay valor más grande que sigma 1 ni más pequeño que sigma 2, porque no hay circunferencia de Mohr que me dé, en este caso no hay punto sobre la circunferencia de Mohr que me dé un sigma mayor que sigma 1 ni un sigma menor que sigma 2. ¿Y cuáles serían las inclinaciones a donde actúa sigma 1 y sigma 2? ¿Cuáles serían los planos principales? Que es en donde actúan las tensiones principales. Muy fácil, acuérdense, la inclinación de los planos siempre se obtienen uniendo P con el punto en cuestión. Entonces, yo lo voy a hacer con un trazo un poco más grueso. Si uno P con E, esa es la inclinación de un plano principal. Y si uno P con G, es la inclinación del otro plano principal. Entonces, si yo mido este ángulo es un ángulo recto, vale 90. ¿Y cuáles serían las inclinaciones de sigma 1 y de sigma 2? Supongamos que yo considere que lo que estoy rayando es el lado interno del cubito. Entonces, en este caso, tanto sigma 1 como sigma 2 son positivos. Quiere decir que sigma 1 actúa en un plano perpendicular al plano PE y saliendo del cubito, es decir, esta sería la orientación de sigma 1 y la orientación de sigma 2 como sigma 2 está en el punto G, el plano entonces en donde actúa sigma 2 es el que tiene la inclinación de la línea GP. Y como rayé para dentro del cubito, entonces sigma 2 como es positivo, es de tracción, sale del cubito es perpendicular a esa superficie y esta sería la inclinación de sigma 2. ¿Está? Y ven,
sobre ninguna de esas caras actúa tau, porque tau en G vale 0 y también vale tau en E 0. Entonces, los dos planos perpendiculares en donde tau en ambos vale 0 se llaman planos principales y las tensiones sigma que actúan en cada uno de ellos se llaman tensiones principales. A la mayor le llamo sigma 1 y a la menor sigma 2. ¿Ven? Entonces la circunferencia de Mohr sirve también para determinar las inclinaciones de los planos principales y las inclinaciones y valores de las tensiones principales. ¿Comprendido? Estos dos métodos, el analítico y el gráfico, a través de la circunferencia de Mohr, nos permiten encontrar las tensiones sigma y tau en cualquier cara inclinada y las tensiones máximas y mínimas, que serían las tensiones principales sigma 1 y sigma 2, a través de ¿qué? De hacer el cálculo haciendo que tau valga 0 en ambas caras del plano. De manera gráfica, como lo acabamos de ver, y de manera analítica, jugando con las ecuaciones, igualando tau igual a 0. ¿Comprendido el método? Esto obviamente cuando resuelvan los ejercicios en la práctica van a terminar de redondear la idea. Pero estos son los dos procedimientos, el analítico y el gráfico, para determinar las tensiones sigma y tau en planos de inclinación cualquiera, conociendo las tensiones sigma y tau en dos planos perpendiculares, y el método gráfico a través de la circunferencia de Mohr. Ambos métodos también nos permiten encontrar los planos y las tensiones principales, que es en donde no actúa tau, es decir, donde tau vale 0. ¿Comprendido esto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, estuvo bastante densa en cuanto a conceptos de clase de hoy. Acá la daríamos por concluida. Y recuerden entonces de preparar en base a los apuntes y a la bibliografía las preguntas más importantes sobre lo que va a basarse el cuestionario del lunes de la semana que viene, que sería sobre reacciones de vínculo, sobre reticulado y sobre el tema de los diagramas de momento, corte y normal. ¿Comprendido? Cualquier duda que tengan me la formulan a través del foro de la plataforma, que yo se las voy a contestar por ahí. ¿En qué libro dijo que podíamos leer esto del diagrama? Pueden leer lo del FLIES, tomo 2, que les dejé el enlace a comienzo de cuatrimestre para que ustedes lo descarguen en internet, y también del libro que se llama Resistencia de Materiales de Ortiz Berrocal, que también está el enlace en el archivito que les dejé a comienzo de cuatrimestre para que lo descarguen de internet. Bien, profe, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo ahora les voy a subir las pantallitas a la plataforma, como hago siempre, para que la tengan como consulta.
Profe, no me quedó claro, ¿el día lunes nos conectamos a las 6 y usted da inicio al examen o directamente una vez terminado el examen recién ingresamos? No, es así. Ingresan a las 6 de la tarde, el horario normal, ¿no es cierto?, de la clase. De 6 a 8 vamos a avanzar con el tema de teoría que corresponde de acuerdo al cronograma, y de 8 a 9 van a rendir a través de la plataforma también el cuestionario. ¿Está? Luego de que terminemos la clase. Bien, muchas gracias. No, por favor.